Buenas tardes, hermanos, hermanas y amigos. Que el Señor les bendiga a todos. ¿No lo bendice a ustedes? Ay, Richard, me lo entregaste durmiendo, los hermanos, fue. Bien, en la ocasión pasada nosotros estuvimos hablando un poco sobre el tema de la simpleza. Y vimos algunos detalles que son bastante llamativos y que no están tan distantes de cómo nosotros nos desenvolvemos a diario. Algunos se preguntarán, aquellos que tienen una imaginación creativa, ¿por qué yo uso una computadora aquí? ¿Saben para qué? Para poderme concentrar en la presentación y no tener que estar volteándome para atrás. Así ya saben cuál es la idea. ¿Ok? Entonces, en esta tarde vamos a estar viendo la anatomía del hombre simple. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que actúa? ¿Cuáles son los sentidos del hombre simple? Y por eso he escogido esta lámina donde hay un grupo de estudiantes, parece como de bachillerato, de media, donde están estudiando el cuerpo humano. Entonces yo quiero que en esta tarde nosotros hagamos lo mismo con el hombre simple y veamos algunas de sus partes, sus sentidos, cómo funciona. Ustedes saben que siempre yo les traigo noticias novedosas a ustedes. Les voy a traer algunos artículos de noticias que son muy llamativos, que corresponden a cómo funciona un hombre simple. Pero vamos a orar. Señor, nosotros estamos aquí en este momento en tu casa y te pedimos que tú nos ilumines con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a desarrollar sabiduría, disciplina. Ayúdanos a ejercitarnos en todo esto que tiene que ver con el libro de los Proverbios. Que sean estas palabras para cada uno de nosotros como la han sido para mí a lo largo de los años. Te pido que tú seas con esta tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Saben, cuando yo trato temas como estos, algunos pensarán, mira, lo que pasa, tú sabes que Elías es extremista, tú sabes que la cosa la lleva al último nivel, tú sabes que él ha sido así medio aburrido, medio pariguayo toda la vida, como se dice. Pero a mí me gustaría tomar unos minutos para que ustedes sepan mi trasfondo de cuando yo era muchacho. De muchas de las cosas que nosotros vamos a ver son parte de las que uno va aprendiendo en el camino, porque ya uno a mis 45 años no le hace a veces llamado a los jóvenes, a otros, y piensan que es por aburrimiento, piensan que es que uno ha sido lento toda la vida. Y realmente esa no es la historia de mi vida. Yo, cuando era joven, no me involucré en los caminos así de la inmoralidad y involucrarme y cometer hechos desafortunados en mi vida. Pero en casi todos los aspectos en que se puede meter la pata, yo metí la pata. Yo era bastante callejero en el sentido de que me gustaba moverme a donde quiera que hubiera algún tipo de actividad. Yo recorrí el país jugando básquetbol con diferentes muchachos, diferentes iglesias, de manera que se me llamaban que mañana día de fiesta hay un juego en San Juan de la Maguana. Ya estaba yo en San Juan de la Maguana, ya estaba yo en Santiago, ya estaba yo en San Pedro de Macorís. Y si a caminar era, mira, a veces yo llegaba a mi casa, cogía un carro público donde fuera con el compromiso de que me despertaran en la Núñez de Cáceres. No oigan cómo era, y yo no venía de beber. Pero para que ustedes vean cómo uno vivía así, como quitado de bulla. Chofer, me despierta cuando llegue la Núñez, 11 o 12 de la noche. Si era andar tarde, a veces con los mismos muchachos de la iglesia, nosotros nos sentábamos en un puesto de fruta que algunos conocen, ahí en la Núñez de Cáceres, y ahí nos daban las 2 y las 3 de la mañana, siempre hablando las mismas cosas con los muchachos de la iglesia. En fin, hay muchas cosas que ya uno ha vivido, y cuando uno la comparte con ustedes, no es porque yo ame el extremismo, sino porque
parte del proceso de asimilar las enseñanzas de las Escrituras es uno ir entendiendo los tiempos, reconocer los peligros y uno quitársele del medio. Miren, en las travesuras que yo acostumbraba a hacer, uno de los lugares favoritos míos era el Parque Enriquillo. Parque Enriquillo, ahí en la Duarte, donde siempre hay unos tipos que están hablando, que la culebra, unos maestros, que no me pise las rayas, todo ese tipo de cosas. Y yo con un grupo de compañeros también dinámicos de mi época, íbamos a burlarnos y a provocar esos individuos. No sé si ustedes tienen en mente lo que le puede pasar a una gente, a un grupo de jóvenes, que se vayan a medir con tipos de la Duarte. Y de todas estas cosas, Dios me ha cuidado y me sacó por su misericordia. Y cuando uno comparte estos temas, ya ustedes pueden ver que yo no he sido tan tranquilito como algunos piensan. Inclusive, para que tengan una idea, cuando habían retiros o campamentos nacionales, mi asistencia era aceptada bajo previa negociación, porque yo era pura candela. Pura candela. ¿Y a quién ustedes están viendo hoy? A alguien que el Señor ha transformado, que sigue arrastrando muchísimas cosas, pero señores, no estaría de más que los años me pasen de balde. Y por eso uno comparte estos temas con ustedes. Yo quiero que veamos la primera ilustración que tenemos en el día de hoy. Y lo que vamos a hacer, vamos a definir lo que es una persona simple. Un simple es una persona que es ingenua, ignorante, que no es capaz de comprender, sino alguien con una exposición limitada a la vida y a la sabiduría, y por su inexperiencia es fácilmente engañado o influenciado. Literalmente es una persona abierta al bien o al mal, muy susceptible a la presión del grupo. Eso es una persona simple, una persona ingenua, una persona que todo lo puede coger por sorpresa, no se da cuenta de nada y recibe el daño. El necio, por su parte, es otro tipo de personas. Es otro tipo de persona. Es una persona que es incorregible. Tanto es así que dice Proverbios 22:22, que aunque tú machaques al necio en un mortero, en un pilón, oye, no hay nada que sacar de él, ni aún así él va a dejar la necedad. Y también el necio se caracteriza por resistir a Dios. ¿Cómo dice el necio en su corazón? No hay Dios. Y está opuesta a los principios éticos y morales de Dios y no acepta ningún tipo de disciplina en su vida para ajustarse a estos principios. Entonces, ¿cómo llegan a conjugarse simultáneamente el simple y el necio? Miren, hay un detalle muy interesante donde dice balance entre el simple y el necio. Y es que a pesar de tener motivaciones diferentes, el simple puede llegar a ser tan peligroso como el necio. Oigan esto, aunque el necio es una persona que resiste a Dios, el simple no necesariamente resiste a Dios, pero lo peligroso del caso es que es igualmente mortífero que el necio. El necio, el simple, que es caracterizado por negligente. En algunos casos la justicia de los hombres llega hasta calificar la simpleza como negligencia criminal. Y algo que debe sorprendernos es que a la luz del libro de los Proverbios, el ser más despreciable en todo el libro de los Proverbios es el necio. Pero ¿saben algo? Hay circunstancias en las que el simple sobrepasa al necio. Entonces, queridos amigos, queridos jóvenes, queridos contemporáneos, queridos mayores, queridos no tan mayores, Dios nos ha dado el libro de los Proverbios para darnos astucia, para darnos sagacidad, y a los jóvenes darle esa prudencia que ellos necesitan. Y como hablamos de que íbamos a ver la anatomía del simple, yo quiero llamar su atención
aquí donde dice creatividad, en la página que dice creatividad, a un nombre que ha hecho historia en República Dominicana. Hansel Roberto Peralta Rivera. ¿Quién sabe quién es ese famoso? Es un dominicano del cual se ha hablado mucho en República Dominicana y Puerto Rico. ¿Quién sabe quién es Hansel Roberto Peralta Rivera? Hansel Roberto Peralta Rivera, según los artículos de prensa que he investigado, en los cuales he investigado, es un dominicano, él creativo, de mucha imaginación, que al verse despreciado por una mujer en la comarca de Villa Vázquez, le dijo estas palabras mágicas en la primera semana de julio. Oye, nena, ¿qué es lo que te pasa? Tú no sabes que yo puedo hacerte rico de la noche a la mañana rápidamente. Tú no sabes que yo soy ¿quién? José David Figuereo Agosto. Figuereo Agosto, ¿cómo se llamaba? ¿Saben lo que esta genialidad, sin pensar, imprudente, sin medir las consecuencias, le costó a este joven? A este joven lo metieron preso. En el menor de los casos simplemente cayó preso. Pero oiga, aquí no estamos hablando de un preso cualquiera, estamos hablando de un individuo que lo buscaban diferentes grupos de la vida nacional e internacional, que en el mejor de los casos caía mal preso, pero también aquellos que querían ajustar algún tipo de cuentas, ¿qué iban a hacer? Mire, él está en tal sitio, en Villa Vázquez, y él duró su semana preso. ¿Cuándo liberaron a Hansel Roberto Peralta Rivera? ¿Cuándo lo liberaron? Cuando el día 12 de julio, en Puerto Rico, atraparon al verdadero Figuereo Agosto. ¿Quiénes leyeron esa noticia? Figueroa Agosto. ¿Quiénes leyeron esa noticia? Entonces, ¿qué resulta? Que este caballero no solamente cayó mal preso, hicieron redadas, miren, removieron esa ciudad buscando a este caballero que en su creatividad, y esto es lo interesante, oye, habiendo tantos argumentos para tratar de conquistar el corazón de una dama, a este genio, a este poeta, a este don Juan dominicano, ¿con qué fue que le cogió? Con decir, oye, nena, ¿yo soy qué? Agosto. ¿Y qué sucedió? Ese individuo literalmente pudo haber desaparecido en manos de muchísimas personas, que según hemos visto la noticia, está complicada la situación de él. Entonces, fíjense cómo el simple, y esto es un acto de ¿qué? De simpleza, porque oye, animal, compárate con quien tú quieras, menos con un individuo que está tan caliente y tan buscado como este. Entonces miren, el simple le da rienda suelta a su imaginación, no mide las consecuencias, toma la vida como un chiste, y en alguna manera asume un comportamiento como el de Sansón. ¿Y qué consecuencia pudo haber tenido este exceso de creatividad y tiempo libre en este caballero? Los peores. Lo interesante del caso es que la familia de él vino a saber que él estaba detenido y que la policía lo encontró antes que algunos de esas organizaciones peligrosas, luego que él fue liberado. Señores, y usted dice, ven acá, pero ¿de qué tamaño fue el problema en que se metió este joven dominicano? Y eso nosotros vemos la creatividad de la simpleza. Oye, qué ingenuo. Y tú no pudiste compararte con cualquiera, tú no te pudiste comparar hasta con Tom Cruise, o hasta con quien tú quisieras, hasta con Chayanne, hasta con quien tú quisieras, sin importar tu apariencia, que no fuera con el famoso señor Agosto. Pero esto lo da ¿qué? La simpleza. Y nosotros vemos que este mismo esquema se repite en muchísimos aspectos de la vida. Un sentido que vamos a estudiar del simple es el oído. Vayan por favor a Proverbios 8, Proverbios capítulo 8, y vamos a ver un detalle importante del simple.
A veces nosotros pensamos que el simple es una persona que las circunstancias, que el medio, que la falta de oportunidad lo ha llevado ahí. Pero según la Biblia, el simple o la simpleza es una decisión voluntaria que nosotros desarrollamos y mantenemos en nuestra vida. El que es simple, hablando en términos llanos y hablando en cuanto a la responsabilidad humana, no es una persona que está falta de oportunidad, pues la sabiduría le sale al encuentro. Es decir, regularmente, antes de alguien cometer un desacierto en la vida, la sabiduría se le mete por delante y le dice: pero fulano, pero fulana, ¿tú has pensado tal cosa? ¿Y qué dice el necio? Sí, no te preocupes, eso está controlado, a mí no me va a pasar como al otro. Vamos a ver cómo funciona la sabiduría y cómo reacciona el simple. Dice el versículo 1: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Fíjense que la sabiduría, a fin de evitar el daño a las personas, tiene una actitud activa para despertar los sentidos y que las personas no sufran las consecuencias de su desatino. Fíjense todo lo que hace la sabiduría. En las alturas, junto al camino, ¿qué hace? Que si la ilustración que está utilizando aquí es que la sabiduría se pone en cualquier lugar alto, se sube arriba de una casa, de un edificio, en los lugares donde la gente pasa para que la escuchen. Y miren esta figura que todavía es mucho más impresionante. A las encrucijadas de las veredas se para. O sea, ahí donde están esas esquinitas, ¿quién está? ¿Qué dice la Biblia que hace la sabiduría? La sabiduría le sale al encuentro a los hombres. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Señores, lo que está diciendo aquí es como si la sabiduría no solamente manda una notificación, sino que tiene una actitud, una actividad muy dinámica, muy activa, a fin de llamar a las personas simples para alertarlas. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y oigan, ¿a quién está dirigida esta actividad? Todo este llamado de parte de la sabiduría, nada más y nada menos, versículo 5, que a los simples. Dice: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oí, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Entonces lo que estamos aquí es viendo lo siguiente: con mucha frecuencia Dios, ese celular por favor, si lo pueden limitar ahora que me voy. Decía que la sabiduría persigue a los hombres simples con el propósito de darles vida, con el propósito de alertarlos, con el propósito de llamarlos al entendimiento. Pero ¿saben qué, hermanos? Lamentablemente, cuando nosotros hemos decidido caminar caminos de simpleza, oigan, no es por falta de consejo. Es porque, como vamos a ver, nosotros, las personas, han establecido un compromiso con la simpleza. Y cuando es alertado, existe una negativa a escuchar. Dentro de las experiencias que uno va viendo en la vida, creo que en un día de fiesta de este año, yo fui con mi familia al Mirador Norte. Nunca había ido al Mirador Norte.
y hay un pequeño lago donde la gente, ustedes saben que los dominicanos no tenemos muchas habilidades en esos temas que son anfibios y de movernos en botecitos y esas cosas, y la gente trata de hacer sus pininos en esos botecitos de remo. Y yo estoy ahí parado en un balconcito que hay, y veo con atención una joven que, como se dice en dominicano, está recién parida, que tiene un niño de muy pocos meses, que la veo que está haciendo planes de subirse en un botecito donde hay alguien que está diciendo, ¿cómo es que se le da esto? ¿Te están viendo con el cuadro? Oigan, no es que ella va a cruzar porque en este lado está el peligro, no, sino que ella quiere subir a darse un gustico. ¿Y a quién tienen los brazos? ¿A quién? A su niño de meses. Y le digo yo, quizás haciendo la voz de la sabiduría en ese momento, amiga, ¿y usted se va a subir con su niño en ese bote? ¿Qué significa si ella se sube con un niño de meses en un bote donde el yolero ni siquiera domina ese fino instrumento? ¿En qué termina eso? En tragedia, ¿verdad que sí? En que se montaron 4 y bajaron 3. Y el grito y el lamento. Y le digo yo, tal como hace la sabiduría, amiga, usted se va a subir con su niño recién nacido en ese bote. ¿Saben lo que me dijo esa aguerrida madre? Ese muchacho es mío. Yo lo parí. Nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer con mi muchacho. ¿Cómo se llama eso? Es fuerte, ¿verdad que sí? Óyete, por cosas de la vida, ¿a quién puso Dios para que le hablara con sabiduría, para que tratara de despertar a esta mujer? A este pecador que está aquí, el mayor de todos los simples. Y cuando la sabiduría le sale al encuentro, ¿qué hace ella? Le da un boche a la sabiduría. ¿Cuántos de nosotros hemos reaccionado de manera similar en nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido el daño? Y es que lamentablemente existe una negativa a escuchar de parte del que es simple. Oye, la sabiduría te va a salir al encuentro en muchísimos aspectos de la vida. Oigan este detalle. Ustedes sabían que muchas de las noticias que nosotros escuchamos son parte del mecanismo de Dios para darnos sabiduría. ¿Ustedes sabían eso? Y yo no estoy llamando a la paranoia, sino simplemente estoy diciendo que Dios nos sale al camino mediante información que nos llega para que nosotros asimilemos y saquemos enseñanzas para nuestra vida. ¿Y qué hace la gente? No, eso a mí no me va a pasar, no, que esto, no, que aquello, no. Y hasta le damos su boche a la sabiduría. Entonces nosotros hemos visto que el simple no solamente tiene una mente fértil para hacer cosas que no convienen y le traen problemas, como nuestro amigo Hansel Roberto Peralta, lo que sea, sino que también que tiene un problema de actitud porque no quiere escuchar cuando Dios lo llama y le dice, pero tú has pensado tal cosa. Como regla general, no absoluta, casi siempre nosotros vamos a cometer un disparate, a alguien nos sale al encuentro y nos dice, pero fulano, ¿y tú has pensado esto? Pero fulano, pero tú has pensado lo otro. ¿Qué hace aquel que es simple, pero no tiene una rebeldía marcada? Dice, pero ven acá, pero es verdad. Y entra en razón, ¿y qué pasa? Y su vida es preservada. ¿Qué hace el simple profesional y comprometido? No, no, muchacho, tumba eso. A mí no, eso no va conmigo. Y eso pasa con el oído del simple. Pero cuando nosotros vemos también cómo son los sentimientos del simple, nosotros nos damos cuenta, según la definición que hemos tratado, que el simple es aquel que es accesible a la seducción y muy susceptible al mal. Ama la simpleza. Esta es su deleite y satisfacción. Oigan,
Todos nacemos con un grado X de simpleza, pero la mantenemos porque queremos. A tal grado que, como vimos anteriormente, la sabiduría nos sale al encuentro. Donde nosotros tenemos que pasar, ahí está la sabiduría y nos dice peligro. Nos dice, ten cuidado. Pero el simple que dice, sigue para adelante, muchacho. Vayamos al Proverbio 1, versículos 20 y 22. Y vamos de nuevo a ver la sabiduría. Esa forma de actuar de una manera piadosa que cumple y ha hecho propios los preceptos morales y ordenanzas de la palabra de Dios para vivir conforme a una persona que sigue los principios de Dios. Miren lo que dice Proverbios 1, 20 al 22. La sabiduría clama en las calles. ¿Dónde leímos eso anteriormente? En el capítulo 8. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de la puerta de la ciudad. Dice sus razones. Y el versículo 22, como dice, vamos a leerlo todo, que ya está bonito ese versículo. Leamos, 1, 2 y 3. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Ay, ¿qué nos dice esto? Que la simpleza es el deleite, es la decisión personal del simple. Y como vimos anteriormente, no es un asunto de falta de oportunidad, sino que, oye, es que yo me siento bien siendo simple. Y tú te das cuenta cuando alguien toma una medida de precaución, que el simple le gusta decir, ay no muchacho, yo no soy como tú, pues mira, pues yo hago esto y hago lo otro y hago aquello y hago lo otro, y ellos encuentran una satisfacción en explicar que su simpleza. Por ejemplo, las personas que les gusta manejar a altas velocidades y ponen vehículos hasta 200 kilómetros por hora. Y tú dices, no, porque yo no paso de tanto. Ay, no, pues yo, muchacho, mira, cuando yo cojo esa carretera en ese carro, yo le doy para allá hasta que la agujita llega al final. Y dan toda una explicación y tú ves cómo se regocijan en decir, eso eres tú, si yo me pongo como tú, yo me tomaría 4 días llegar a La Vega y 1 semana llegar a Santiago. ¿Y qué pasa? Ellos van explicando y disfrutando. Y ustedes ven cómo ellos gozan cuando dan toda la explicación de su estilo de vida y cómo se justifican. Según este pasaje, algunos de nosotros estamos tan comprometidos con la simpleza que hemos llegado a amarla. Es algo en lo cual nos deleitamos. Y miren, y por asociación del versículo 22, la cosa no se queda ahí, sino que cuando la sabiduría da su voz a los hombres y le pregunta a los simples, ¿hasta cuándo ustedes van a amar la simpleza? O sea, el que está practicando y el que ha hecho un voto con la simpleza va a durar en ella tanto como pueda y llegar tan lejos como pueda. Pero la cosa no se queda ahí. ¿Qué otros personajes aparecen también en el versículo 22? Aparecen los burladores y ¿quiénes más? Y los insensatos o los necios. Entonces, por asociación, se relacionan con los burladores y los necios. Es decir, que cuando tú eliges ser simple, cuando tú decides mantener una actitud de simpleza en tu vida, la cosa no te va a quedar ahí. Tú te vas a rodear de gente que está inclusive a niveles más profundos de lo que tú estás. Fíjense, cuando los jóvenes
deciden, y ya cuando están entrando en la adultez temprana, que están cogiendo los 20 años, que saben más que los papás, que saben más que todo el mundo, que saben más que los líderes, que saben más que los pastores, que saben más que la historia, que saben más que las estadísticas, que saben más que todo el mundo. Los jóvenes no solamente no prestan atención a quienes están para guiarlos, sino que con quienes se asocian, con otros que están en un estado peor que el de ellos. Qué peligroso, y yo quiero que ustedes lo revisen en su propia vida, que cuando nosotros andamos mal, ¿de quién nosotros nos rodeamos? De gente igual o peor que como nosotros andamos. De manera que si nosotros desarrollamos alguna actitud de rebeldía o de no hacerle caso a nuestros padres, entonces nosotros vamos a juntarnos con rebeldes consagrados. Y eso no se va a quedar ahí, eso se multiplica. Así que tengamos mucho cuidado para que estas cosas sirvan como un retrato a tiempo en que Dios está hablando por medio de la sabiduría para frenar nuestra imaginación, para alertar nuestros oídos, para controlar nuestros sentimientos y darle cabida a la sabiduría. Así llegamos a la vista del hombre simple. El sentido de la vista del hombre simple que está en Proverbios 22 y versículo 3. ¿Saben lo que dice ese versículo? El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y ¿qué hacen? Y reciben el daño. Interesante. Año 2007-2008. El crimen en República Dominicana, en Santo Domingo, alcanza su punto máximo. Tanto que las autoridades deciden ponerle un tope al expendio de romo y lugares, antros cuestionables, colmadones y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo reaccionaron los simples en ese momento? Pero entonces tú crees que yo le voy a dejar la ciudad a los delincuentes. No, a mí nadie me va a frenar. Yo voy a seguir en la calle, yo voy a seguir bebiendo, yo voy a seguir caminando, porque a mí nadie me va a limitar. Oye, las autoridades están diciendo que por el auge del crimen están tomando ciertas medidas. Pero ¿cómo reacciona el simple? El simple no ve el peligro que hay en la calle. De hecho, el simple diría, ¿cuál peligro? ¿De qué tú me estás hablando? Yo no sé lo que tú me estás hablando. Y es que el simple es incapaz de ver el peligro. Incapaz. En caso de que lo viera, no lo toma en serio, sino que como el simple es tan optimista, él no mide las consecuencias y entonces después viene el grito. De hecho, el simple quisiera que los demás compartieran su simpleza. Sin embargo, el avisado, el que es prudente, él dice, ven acá, por en tal sitio están tirando piedra. ¿Qué hace el avisado? Dobla por aquí. El simple que dice, déjame ir a ver. Hay un delincuente que está rodeado. ¿Qué hace el simple? No, eso tengo yo que verlo de primera plana, eso tengo yo que verlo con mis ojos. ¿Y qué hace el avisado? Simplemente se desvía. Y es que yo quiero que pensemos en esto. Según lo que está diciendo este pasaje, el avisado, el prudente, es una persona que su problema no es ser optimista, sino que él evalúa y dice, yo tengo todas las posibilidades de que a mí se me pegue un mal golpe en esta situación. ¿Y qué hace? Déjame evitarlo. De hecho, el avisado podría ser interpretado como fatalista, como extremista. ¿Por qué? Óyete, y precisamente porque hay un tipo tirando tiro en tal sitio, tú dices que el tiro se te va a pegar a ti. Mira, lamentablemente esos son los que forman parte de la noticia.
Dentro de las cosas que yo he aprendido en la vida es, yo era un reportero de primera mano y donde estaba el lío, ahí yo quería verlo. Ahora yo voy aquí y veo un gentío, doblo por aquí, allá, doblo por aquí, por esta esquina. ¿Qué está pasando allá? A mí no me interesa. ¿Por qué? Porque lo mismo que se me puede pegar es una pedrada en el carro. Pero también, ¿cuántas cosas no suceden? Y en cuanto a esto de evaluar el peligro, yo le tengo aquí una foto, no sé, dale a la foto de la familia Menéndez. No sé si logran ver esa foto. Ese moreno buen mozo que está ahí se llama Elías Robles. ¿Y qué tiene guindando al lado el moreno? ¿Una qué? Una culebra, una culebrita, ¿verdad que sí? Déjenlo ahí que yo no voy a hacer la historia. Pero antes yo quiero hablarle de la familia Menéndez. La familia Menéndez es una pareja de latinos en Estados Unidos, de mente muy abierta, que tienen un amigo que se va de viaje y le dice: fulano, yo quiero que tú me guardes esta mascotica que yo tengo en tu casa. Ah, él dice: está bien, yo la pongo ahí en el cuarto de servicio. ¿Qué fue lo que le dejaron a él a guardar en su casa? Una culebra, pero una culebra dentro aparte. Una pitón. Pero ¿de qué tamaño son las pitones? Porque las pitones nacen de este tamaño. No, esta estaba un poco más grande. Ari, ¿cuánto mide de ancho este edificio? Como 15 metros. Ok, bien, lo que sea. Para que tengan una idea, esa pequeña serpiente pitón que ellos guardaron en su casa medía 18 pies y pesaba 350 libras. Un monstruo. Un pájaro que llegaba de aquí a allá, a la pared. ¿Están viendo? Pero eso no hay problema. ¿Saben cuál es el detalle? Que ellos tenían niños en la casa. Y ellos, porque esto es inconcebible lo que yo les voy a decir. Y ellos metían su pájaro en una jaula, que por cierto estaba rota, y como medida de precaución no la soltaban a menos que fuera en el cuarto de ellos por los niños que tenían en la casa. Un día, como es natural, el pájaro se suelta y viene la mujer y dice: ven acá, y busca al niño. Cuando busca al niño, la culebra lo ha embollado de tal manera que nada más le queda un piecito afuera a un niño de 4 o 5 años. La mujer coge un cuchillo de la cocina, le da 12 puñaladas y logra sacar al niño. El niño no se murió. Pero imagínense lo que sería un animal de 18 pies, 3 veces mi estatura. 3 veces mi estatura. Miren, para que tengan una idea, 18 pies viene siendo casi la altura del arco de la mitad de la ventana. Y la culebra ha embollado al muchachito. Ella se faja con la culebra, le da 12 puñaladas con un cuchillo, logra sacar al niño. Bien, aparentemente todo quedó ahí, ¿verdad que sí? Entra la justicia en escena. Someten al papá y a la mamá por descuido, por abuso infantil y un sinnúmero de cosas. Dice la mamá del niño, que fue la que vio al niño, que la culebra lo tenía embollado. Oigan esto, dice ella: no, pero yo no sé por qué nos están sometiendo. Porque esto, de hecho, una culebra, una serpiente de tamaño, es menos peligrosa que un perro grande. ¿Te están oyendo? Además, se ve que la serpiente no quería matar al niño, porque si ella hubiera querido matar al niño, lo aprieta de tal forma que lo tritura en un momento. Entra en escena la abuela, creo que la mamá de la doña, le dice: realmente yo no sé por qué están sometiendo a mis hijos, porque eso es un accidente doméstico como el que le puede pasar a cualquiera en su casa. Oye, es decir, que cualquiera en su casa tiene una serpiente ¿de cuánto? De 6 metros. Pero la cosa no se queda ahí. Es que el hombre en la casa tenía también
4 serpientes más, pero a diferencia de no ser venenosas como las pitones, estas eran venenosas. Y tú dices, pero es que estamos locos, y la pregunta del millón es que ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Y en eso yo amo las mujeres dominicanas. La mujer dominicana es la mujer más prudente que hay en el mundo con eso de la culebra. Por todas las historias que hay, que la culebra, cuando el niño está siendo amamantado. ¿Ustedes no saben esa historia? Que donde cuando hay una mujer que está lactando un niño, hay que tener cuidado de una culebra, porque la culebra lo secan. Porque mira lo que hacen, que cogen y le meten la colita en la boca al niño para que el niño chupe, y ellas se le pegan en el seno a la mujer y secan a la mujer y secan al niño. Entonces yo deduzco que la dominicana es la mujer más inteligente de la tierra. Hermanos, y yo estoy hablando de unos latinos locos allá en Estados Unidos, ¿verdad que sí? ¿Y quién es ese verdugo que está ahí en la foto? ¿Quién es ese que está en la foto? Nada más y nada menos que Elías Robles, que va a un parque en Estados Unidos. Entonces hay una mujer como árabe que coge un pájaro de eso, se lo engancha en la cabeza y está haciendo muchísimos números. Y yo, como soy Elías Robles, 15 años atrás, vengo donde la mujer y le digo, mira, turca, yo me quiero tener una foto con la culebra. Y ve la mujer con mucho cuidado y me pone la culebra. Y le digo, no, yo quiero que tú me la embolles para que para que se vea, ¿verdad?, la foto. Y me dice la turca, que yo no sé de qué país era ni qué lenguaje hablaba, me dice, mira, moreno, yo no te puedo poner ese pájaro en el pescuezo. ¿Tú sabes por qué? Porque después que eso apriete, ni 5 hombres van a poder abrirla. La noticia que yo le estoy dando de los menendres sucedió, creo que el año pasado. Pero ya tan lejos como en el año 1995, Elías estaba mostrando simpleza, jugando con una bestia salvaje y con todas las condiciones de que aquí nada más llegaran los gritos. Y Elías se fue, pero no volvió. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros jugamos con el peligro? Y oigan, ahí nada más está viendo una parte del tamaño de esa criaturita que era fácilmente del tamaño mío. Pero cuando tú estás en la Florida, tú ves unos pósters que hay de esas vallas gigantes, que hay un muchachito que tiene una culebra de colores, que le da la vuelta. Y yo dije, pues yo quiero tirarme una foto con esa culebra. Lo que yo no sabía que esa pitón era de esa naturaleza. ¿Y por qué yo hago esta historia? Oye, ¿a quién se le ocurre en su casa con niños tener una serpiente de este tamaño? Pero peor todavía, ¿a quién se le ocurre tener serpientes venenosas donde hay niños? ¿Para qué? Pero ¿a quién de ustedes se le ocurriría a esta edad y después de ver esta foto decir, embóllame ese pájaro en el pescuezo porque yo quiero tirarme una foto con una serpiente que ni 10 hombres van a poder abrirla después que apriete? Y eso hizo Elías Robles. De manera que cuando ustedes me dicen que lo que pasa es que Elías es extremista, no, yo me lo he jugado muchísimas veces y pocas cosas ustedes me pueden contar que yo no haya hecho o que yo no haya visto. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros nos jugamos con el peligro? ¿Cuántas veces nosotros, inclusive hasta nos montamos en vehículos de gente que no están mentalmente capacitada para manejar un vehículo y llegar vivo del punto A al punto B? Entonces, ¿qué hace el avisado? El avisado ve el mal y se esconde. Pero ¿qué dice el simple? No, tirame una foto, embóllamela en el pescuezo porque yo quiero tirarme una foto con esa culebra embollada en el cuello. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros eso en diferentes aspectos de la vida? Miren, para que tengan una idea, porque a lo mejor ustedes todavía no caen. ¿Quiénes conocen el seminario Manresa que está ahí en Jaina? ¿Quiénes los que vendían helado originalmente?
Ustedes han visto una playita que está ahí. ¿Hace cuánto tiempo esa playita está cerrada? Ok, ustedes sabían que ese era el lugar por excelencia de Cristina, Elías, el hermano de Cristina, los sobrinos de Cristina bañarse. A pesar de que estaba una playa que tiene años cerrada, y ahí miren, yo me he bañado ahí más que en cualquier otra playa del mundo. Y tú dirás, bueno, lo que pasa es que Elías, tú sabes que él es pariguayo. No, esto es un asunto de pariguayería. Es un asunto de tú ir aprendiendo en el tiempo. Eso es lo que Dios quiere, que el tiempo no nos pase de balde. Porque cuántas tragedias nosotros hemos visto que han sucedido. Entonces ya nosotros vemos que realmente el simple, él se pone para eso, para recibir el daño. Yo quiero que veamos ahora la voluntad del simple. La voluntad del simple. Vayamos a Proverbios 9. Miren, hay una característica impresionante de la sabiduría y de los problemas. Miren, según el capítulo 9 de Proverbios, la sabiduría y la mujer insensata utilizan exactamente los mismos medios. La sabiduría y la mujer insensata están dirigidos exactamente a la misma persona. La sabiduría y la mujer insensata utilizan exactamente las mismas palabras. La sabiduría y la mujer insensata quieren lograr exactamente lo mismo. ¿Por cuál piensan ustedes que se va el simple? Vamos a leerlo. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas. Estamos hablando de cabritos y cosas así para hacer una fiesta. Mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Ustedes han visto lo reiterativo que es el libro de los Proverbios, diciendo cómo la sabiduría da voces desde los lugares más notorios de la sociedad. Hermanos, Dios quiere llamarnos a que le prestemos atención a la sabiduría de una manera especial. De hecho, no está diciendo que la sabiduría se va a monte adentro, ni que habla desde el cuarto de una casa. No, se va. Antes inclusive se utilizaban aviones que tenían altavoces y con eso se mandaban mensajes a las ciudades. Yo llegué a verlo en mi tiempo, cuando se utilizaba. Y la sabiduría está haciendo lo imposible por salirnos al encuentro, por captar nuestra atención. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y ¿qué? ¿Y qué? ¿Qué es lo opuesto a la simpleza? Es la vida. La simpleza produce muerte, dolor, tragedia, fracaso en la vida de los hombres. Y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Llega a decir, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbio 1:6. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Ay, oye lo que está diciendo ahí. Si tú fueras escarnecedor, si a ti te gusta menospreciar los principios de la sabiduría de Dios, ¿quién es que va a coger tablazo según este versículo? Tú solo. Y lamentablemente los que estén cerca de ti. Sin embargo, versículo 13,
La mujer insensata, ¿cómo es? Alborotadora. Además que tiene una serie de detalles. Dice que es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa. ¿Quién han visto ese cuadro en la sociedad dominicana? Mujeres que se paran a ver, pasan a ver lo que pasa por ahí. En los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Ahí yo tengo que ilustrar con una anécdota de mi juventud. Tenía yo 16, 17 años y muchas libras atrás, menos. Y yo estoy pasando 5 o 6 semanas en Constanza haciendo la obra de Dios, trabajando en una obra social con una fundación de antaño. El asunto es que pasaba yo todos los días por ahí junto con un grupo de americanos, tú sabes, el brillo de la juventud y esto, y malos rebotes y todas esas cosas que se le pegan a uno, y uno hablando inglés en un pueblo en aquel entonces, estamos hablando 30 años atrás. Y viene una muchacha y me llama y me dice, ay, mira, que te quiero decir una cosa. Digo yo, ¿qué pasa? Que la amiga mía que vive aquí te quiere conocer. Digo, ajá. Y yo, simple al fin, dije, pero con mucho gusto, preséntamela. La historia se quedó ahí, no pasó nada más. Pero mírenlo ahí como uno está viendo lo que dice la Biblia. Moreno, ven acá, que yo quiero hablar contigo, que te quiero presentar a mi amiga. ¿A dónde conduce eso? Al problema, al fracaso, al pecado. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Yo no estaba buscando lo malo, yo estaba haciendo de hecho algo bueno. Pero ¿a quién estaban buscando esta mujer? A un simple, a lo que se llama un pariguayo. Dice a cualquiera, ven acá, a los faltos de cordura dijo. Oigan, igualito que la sabiduría. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Y fíjense cómo tanto uno como el otro, tanto una como la otra, utilizan sus estrategias y recursos para llamar la atención del hombre simple. Lamentablemente, ¿por quién piensan ustedes que elige el hombre simple? Por la mujer insensata. De hecho, todos nosotros conocemos a alguien, un joven, que murió a consecuencia de una mujer insensata. Yo puedo traer a mi mente por lo menos 3 casos de jóvenes que se encontraron una mujer que estaba dejada de su marido, que ellos están dejados, que sé yo cuánto. Regularmente ese marido era militar. ¿Y en qué termina la historia? ¿Y fulano? No, pero fulano lo mataron. ¿Y cómo? Porque él se metió con una mujer que tenía un marido, y con la misma estrategia de la mujer ramera que dice que no, que él se fue de viaje, que él nada más viene a ver a los muchachos y ese tipo de cosas, que hace el simple. Dice, no, pero es una muchacha, ella mira, que sé yo cuánto, y no ven el peligro asociado a este tipo de relaciones. ¿Y qué sucede? Son los que forman parte de las noticias. Una vez iba yo a la casa de Jacqueline y me llama un tipo por allá, me dice, Elías, quiero hablar contigo. Yo no sé qué dulzura que yo tengo con esa clase, pero los tigres y yo no entendemos. Y me dice, mira, quiero hablar contigo. Digo, bueno, este tipo me va a pedir dinero, déjame salir rápido de él. ¿Qué tú me vas a decir? Porque yo creo que me va a pedir, yo lo quiero rebotar de una vez. Y me dice, yo creo que tú me hagas un favor. ¿Cómo así? Sí, no es dinero, yo quiero que tú me prestes tu cuerpo. Digo yo, ¿qué? Y para no pensar muy mal, digo, vamos a ver qué termina la historia. Y me dice él, mira, que yo tengo una amiga que ella está muy desanimada porque
Tú sabes qué es lo que están buscando los hombres hoy en día. Entonces, ella lo que quiere, ella dice que quiere conocer un hombre que sea serio, de respeto. ¿Y saben lo que me dice él? Y yo pensé en ti. Digo yo, ajá. Sí, porque yo lo que quiero, el favor que yo quiero que tú me hagas es lo siguiente: que tú la llames, que tú la visites, que tú salgas con ella y que tú la animes. Y que ella como que rebeldeca, porque él le dijo, no te preocupes, yo voy a hablar con el amigo mío del carro blanco. Oye, él ni yo somos amigos para él tener ese tipo de confianza, ni yo estoy solicitando ese tipo de servicios. Y le digo yo, pero mira, tú sabes que yo soy cristiano y que además voy a la casa de mi novia. Lamentablemente tenemos que dejarlo ahí. ¿Cómo reacciona el simple en ese momento? Oye, una tipita que se tiene que beber bien, él me dijo que vive en tal sitio, que tiene dinero, déjame a ver, simplemente para hacer el favor, porque inclusive yo, parte de los servicios que ofrecía a muchas de mis amigas, era ayudarla a espantarle novio. Entonces ellas me buscaban y caminábamos un chin juntos y ya el tipo entendía que yo era el novio de ella. Pero este era un servicio más avanzado, con mayor alcance. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera cedido a la voz de la simpleza en ese momento? Yo pecaba contra el Señor de infidelidad, aún así fuera con el mejor de los buenos sentimientos. Pero yo sé quién es esa mujer y qué impacto va a tener en mi vida. Yo sé si yo voy a perder la cabeza por esa mujer, o no sé si voy a perder la vida. Pero lo cierto, ¿qué es lo que hay que hacer en este tipo de casos? Simplemente, miren, como dice el Señor, que seamos mansos como palomas, pero astutos como las serpientes. Hay una serpiente que se llama áspid sordo, que tiene una membrana. Entonces cuando el encantador viene a tocar la musiquita, la serpiente hace así, ¡fuap!, y cierra los oídos, se cubre los ojos con la membrana, y por más que le toquen el ritmo que sea, la serpiente no se deja encantar. No todos los llamados que nos hace la simpleza terminan en historias bonitas como esta. Muchos son los que han ido al Seol y se han reunido con los muertos al abrirse las puertas a experimentar lo bueno o lo malo. Querido joven, y estoy hablando a los varones, la mujer insensata y el pecado ven en ti un gran atractivo. Cuídate de caer en sus lazos. Cuídate de pecar contra el Señor. Porque no son pocos los que han encontrado la muerte involucrándose con una mujer insensata. ¿Quiénes conocen uno que ha muerto a consecuencia de una mujer insensata? Vamos a ver. Levanten la mano todos los que conocen uno que ha muerto. Sigan levantando la mano. De algún joven que perdió la vida a causa de una mujer insensata. ¿Para qué Dios puso esto en la Biblia? ¿Para que yo te dé extremista aquí en la tarde? No, eso está puesto ahí hace 3000 años, porque las tentaciones siguen siendo las mismas. Finalmente vamos a ver la boca del hombre simple. Hemos visto parte de su anatomía. Vamos a ver cómo es el hablar del hombre simple. Oigan, según este pasaje, el simple sobrepasa al necio. Parece que hubo un errorcito ahí escribiendo el versículo. No nos vamos a distraer con eso, con el 27:12, que ese no es. Pero dice el capítulo 29, versículo 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? ¿Cuál es el ser más despreciable que hay en la Biblia? ¿Cómo se llama? El necio. El necio es un incorregible. Para el necio no hay oportunidad. La Biblia ni siquiera habla de cómo rescatar ni cómo reformar al necio. El necio es un sin remedio. Sin embargo,
Dice aquí: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Cuánto hay de esperanza del necio? 0. Y del que es ligero al hablar, en negativo, por debajo de 0. Entonces el simple, oigan este detalle, y nosotros podemos pecar de simpleza, podemos sobrepasar los límites del hombre necio al hablar. Y un detalle sorprendente es lo mucho que le gusta al simple servir de consejero para que otros sigan su ejemplo. Oigan este fino detalle que me pasó a mí en la puerta de la iglesia. Todos recuerdan las tormentas Noel y Olga, ¿verdad? Que fueron en noviembre, diciembre. Eso fue un asunto del otro mundo. Una tormenta de todo el tamaño, con muertos que finalmente no se supo cuántos fueron. Llego yo un jueves a la iglesia, me pregunta una señora: hermano, en plena tormenta, ¿y su niña y su esposa? Digo yo, están en mi casa, porque una niña de apenas 1 año y pico, no tiene sentido sacarla en un mal tiempo como este. Y me dice la persona: no, la niña debería estar aquí. ¿Están oyendo? Porque ella le corresponde estar aquí en el culto. 1, para que se le fortalezcan los pulmones, y 2, además, Dios la cuida. ¿Qué le parece eso? Después que un muchacho coge una neumonía o una bronquitis, Pedro Tavera, ¿cuál es el pronóstico de salir bien de un niño pequeño de una situación así? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Reservado o malo? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros exponemos nuestros niños con pensamientos de esta naturaleza? En estos días supe yo de un accidente lamentable en que murió una señora, una niña quedó accidentada. No sé quiénes conocieron ese caso, parece que había un creyente involucrado, y que había una niña de 2 años que estaba en estado crítico. Y nosotros muchas veces somos tan simples con nuestros hijos y exponemos nuestros hijos con pensamientos de esa naturaleza y les recomendamos a otros que tomen medidas atronadas de ese tipo. Hermano, miren, el simple es una persona que puede ser muy peligrosa aún entre nosotros, aun cuando diga o aun cuando sea cristiana. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, no que seamos, tengamos el cuidado que cada quien entienda que Dios le está diciendo con su hijo. Pero ¿para qué exponer una criaturita de 18 meses a la inclemencia de una tormenta de esa naturaleza? En particular para venir a buscar nada a la iglesia. ¿Quién era que tenía que estar aquí ese día? El papá. ¿Y la mamá en que tenía que estar? Cuidando a su hija. En esos tiempos era que estaba la conferencia fundamentalista aquí en la iglesia. Pero hermano, nosotros vemos que el simple, cuando analizamos cómo funciona, cómo piensa, cómo reacciona, es una persona que no solo es digna de pena, sino que también es peligrosa hasta compartir con ella. Y lo que es peor es que a veces nosotros podemos copiar las cosas de los simples. Y tal como dice el capítulo 9, nosotros somos los que recibiremos el golpe. Espero que estas palabras sirvan a todos nosotros para despertarnos, para nosotros cuidarnos, para no faltarle al Señor, para cuidar a nuestros hijos y cuidar a nuestros hermanos. La simpleza no tiene nada que ver con la fe.
La simpleza es la falta de prudencia de las personas. Hermanos, que el Señor les bendiga.